El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, en cambio, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Cuenta la historia que en una ocasión San Francisco de Asís se fue a la capilla y estuvo orando toda la noche. Toda la noche. Y al otro día, uno de sus hermanos se le acerca y le pregunta: Padre Francisco, hermano Francisco, dinos, ¿qué oraste? Queremos saber, queremos aprender. Y San Francisco le dijo: en mi oración yo le dije a Dios Padre, y Él me dijo Hijo. Esa fue toda su oración, toda la noche. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces cuando pensamos en la oración, pensamos en lo que tenemos que hablar con Dios. Y la oración no solamente es hablar, sino escuchar. Así como la comunicación se da de ida y vuelta, así también tiene que ser nuestra oración, de ida a hablar con Dios, pero también de vuelta. La oración, más que hablar con Dios, es dejar que Dios nos hable. Y fíjense cómo hay grados en la oración. La primera oración, la más simple, la más rudimentaria, digamos, el kindergarten de la oración sería la oración vocal. Hablar, rezar, recitar, usar los labios. Pero es la primera etapa, la más simple, la más sencilla. La segunda etapa sería la meditación, sería el activar el entendimiento, la voluntad a Dios para unirnos con Él. Y la tercera etapa, la que hizo San Francisco, es la contemplación. Estar en la presencia de Dios y dejar que Él nos hable. Evidentemente es todo una escuela esto. No vamos a pedir que en un momento llegamos aquí en la noche frente al Santísimo y nos quedamos al otro día esperando que Dios nos hable. No, es una escuela, es un aprendizaje. Hoy Jesús nos lo dice el Evangelio: cuando hagan oración, no hablen mucho. Y como a veces en las escuelas, en las iglesias protestantes, y a veces tendemos a imitarlo eso, sea un tipo de oración: hablar, o yo ordeno, yo mando, yo decreto. Y así no es el estilo de Jesús. Ustedes cuando oren no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. A veces queremos orar, pedimos a Dios como si quisiéramos arrancarle de su voluntad lo que necesitamos. Dice Jesús: su Padre sabe lo que les hace falta antes de que se los pidan. Entonces viene la pregunta: ¿para qué le pido a Dios si Él ya sabe lo que yo necesito? Para
prepararte a recibir lo que Dios te quiere dar. Y Jesús entonces nos pone el modelo de oración que es el Padre Nuestro. Fíjense, un detalle bien importante. En nuestra oración, es decir, en nuestra relación con Dios, Jesús nos enseña a llamar a Dios Padre. Jesús no llama a Dios por su nombre. Dice, santificado sea tu nombre. Pero esencialmente a Dios le llamamos Padre. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos conceda esta gracia de saber ponernos en la presencia de Dios. Ojo, si la oración es ponernos en la presencia de Dios, ser inmersos en Cristo, entonces la oración no solamente se reduce aquí a la Santa Misa, no se reduce solamente cuando oramos el rosario. La oración tiene que ser todo el día. Cuando trabajamos, Señor, me pongo en tu presencia, te ofrezco este trabajo, te ofrezco limpiar mi casa, te ofrezco esto que voy a manejar, voy a hacer, mi estudio, esta enfermedad. Y entonces vivimos inmersos en Cristo, en la presencia de Dios, y hacemos de nuestra vida una oración. Eso es lo más importante, hermanos, hacer de nuestra vida una oración. Que así sea.